Dentro de los múltiples instrumentos que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines, uno de ellos es el de vincularse con un tercero para celebrar un contrato. Y de este tercero recibirá su colaboración, vía bienes, servicios, obras u otros objetos contractuales. El Estado, para el efecto de la vinculación con el tercero, ejerce poder. En una de las modalidades que es el poder ejercido con fines de concretar. Al poder ejercido con fines de concretar se le denomina función administrativa del poder. Por lo tanto, cuando el Estado se vincula con el tercero para contratar, el Estado está ejerciendo función administrativa del poder, que tiene características determinadas, que tiene principios determinados, que tiene regulación, formas jurídicas, instrumentos determinados. Por lo tanto, en la contratación pública, que es la calificación que se da a ese vínculo contractual, está presente alguien que está ejerciendo poder, que es el Estado, que ejerciendo poder con fines de concretar, se vincula con ese tercero. Por lo tanto, el escenario donde se produce la contratación pública es un escenario en el cual hay una clara presencia de alguien que está ejerciendo función administrativa del poder. Entonces, si nos preguntamos qué régimen normativo, qué lógica de actuación corresponde a la contratación pública o a quien participa en contratación pública, es la de quien tiene que ser consciente que en ese escenario alguien está ejerciendo poder al contratar. Alguien está ejerciendo función administrativa del poder al contratar. Y por lo tanto resulta lógico que deberá aplicarse los principios, las normas, las prácticas esperadas y la actitud esperada dentro de un escenario de la rama del derecho que regula las relaciones donde está el poder, que es el derecho público. Y dentro del derecho público, aquella donde está presente la función administrativa del poder, que es el derecho administrativo. En consecuencia, si yo le tomo una foto al régimen de la contratación pública, voy a encontrar la presencia de base de todo lo que son figuras jurídicas administrativas, principios del derecho administrativo y en general del derecho público, que cuando participan terceros que son privados, va a acoger algunas figuras de derecho privado, pero siempre y cuando sean compatibles con la lógica de la contratación pública. ¿Por qué? Porque el Estado contrata porque tiene que cumplir sus fines. El Estado contrata no porque le encanta hacer negocios, porque tiene que cumplir sus fines. Y si para el cumplimiento de sus fines él genera de por sí un mercado aprovechable por un tercero y ese tercero legítimamente quiere aprovechar una oportunidad de negocio, sin perjuicio de los derechos que le corresponden conforme a la Constitución, que se los tiene que garantizar en el régimen contractual, él tiene que ser consciente que está entrando en un terreno donde fundamentalmente lo que hay que lograr es que el Estado cumpla sus fines. La conclusión técnica que se saca al respecto es esta, que en materia de contratación pública estamos ante una de las manifestaciones de la función administrativa del poder que tiene como instrumento al contrato de la administración pública y que habrá un itinerario conocido como procedimiento de contratación administrativa. Quien quiere conocer la contratación pública o quien por hacer gestión pública o por quien hacer actividad privada se tiene que relacionar con la administración pública dentro del marco de los contratos, tiene que ser consciente que ese es su escenario. La lógica no es la lógica de la contratación privada. Es una lógica especialmente diseñada, creada y forjada en el tiempo, pensando en este vínculo, en el cual van a estar presentes una entidad pública, un privado, que se está de acá, o dos entidades públicas, que son las que se vinculan. El prisma con que tenemos que leer y ver el tema de los contratos públicos, con el que tenemos que desarrollar la lógica contractual pública, es esta. ¿Cómo hacemos para que en una relación gana-gana, en una relación en que ambas partes ganen, en que ambas partes se beneficien, vinculamos al interés de la colectividad representado por la entidad pública que contrata con el interés privado del privado que contrata? No es una relación pacífica,
A veces es una relación muy dura de lograr. A veces, sin serlo, que en esa relación estuviéramos entre dos iguales o incluso pareciera que estuviéramos ante dos privados contratando. Pero eso no es así. Porque por más que yo dijera que determinado grupo de contratos se rigen por las mismas normas que también rigen entre privados, eso no significa que la parte estatal ha dejado de ser estatal. Sigue siendo el Estado. Y sigue latente la posibilidad de que se produzca un conflicto insalvable o una situación insalvable. Lo que no varía es esto. Esta regla no varía. Nunca un contrato público va a ser un contrato privado o entre privados, porque en el contrato público siempre una de las partes es una entidad pública, una entidad que ejerce poder. El interés colectivo siempre involucrado acá. Cuando hablas de contratos entre privados, son dos centros de interés privados que se relacionan entre sí. Ninguno representa la colectividad. Por eso es que está justificado la amplia libertad de las partes para establecer el contenido contractual, la amplia libertad que tienen ellos para establecer el procedimiento o la vía para llegar a ese contrato, porque ellos son absolutamente libres, son iguales. En el ámbito público esa relación no se da en esos términos. En el ámbito público se puede llegar y se tiene que llegar a un punto en el cual ambos contratantes se benefician, pero eso tiene una solución distinta a la privada, porque aquí hay que garantizar con determinadas medidas el interés de la colectividad, los recursos públicos comprometidos, las finalidades públicas comprometidas. Y hay que garantizar también los derechos del contratista, que tiene algunos de ellos consagrados en la Constitución. Entonces, en la base de la contratación pública está esa perspectiva obligatoria. A partir de aquí, tú puedes construir un régimen contractual sin problemas. Alegóricamente, esto es el MC al cuadrado de los contratos públicos. Sobre esta base ya tenemos la definición del contrato público, que va a ser esta. Como cualquier contrato, el contrato de la administración pública es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, como cualquier contrato. Pero el elemento característico, distintivo, es que por lo menos una de las partes que celebra el contrato es una entidad de la administración pública, lo cual desemboca en este esquema que hemos venido mencionando. Como cualquier contrato, este contrato es un acuerdo de dos o más partes, normalmente para crear jurídico, de efecto en los patrimonios de quienes lo celebran. Un contrato. Pero, característica típica es que por lo menos una de las partes que celebra el contrato, en este una y en este las dos, por lo menos una de las partes es una entidad de la administración pública. Es decir, una entidad que está ejerciendo función administrativa del poder, está ejerciendo poder. En los contratos públicos, entonces, hay un encuentro entre poder y libertad o entre poder y poder. Regular eso es el reto que tiene toda persona que diseña regímenes contractuales en los países.